Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Buenas noches. Me llamo Heréndira y necesito dejar por escrito lo que me pasó hace unos meses, porque todavía me cuesta trabajo acomodarlo en la cabeza sin sentir que exagero. Todo empezó cuando decidí rentar una casa antigua en una colonia medio olvidada, de esas donde las calles se quedan en silencio desde temprano y los vecinos apenas se asoman. No era la mejor opción, pero el precio era bajo y ya incluía muebles, lo cual me ayudaba bastante porque venía saliendo de una situación complicada y no tenía mucho dinero para empezar de nuevo. La casa tenía ese olor a madera vieja mezclado con humedad que no se quita aunque abras todas las ventanas. Los muebles estaban completos: cama, sala, una mesa pesada de comedor y hasta un ropero antiguo con espejo medio opaco. No era bonita, pero era funcional. Los primeros días me dediqué a limpiar lo más que pude, sacudir, trapear, acomodar mis pocas cosas. Trataba de convencerme de que el ambiente pesado era solo por el encierro que había tenido antes, no por la casa en sí. En las noches, el silencio era tan denso que cualquier crujido sonaba exagerado. Dormía en una recámara al fondo, donde apenas entraba luz durante el día. La cama rechinaba un poco, pero nada fuera de lo normal para un mueble viejo. La primera semana pasó sin algo realmente extraño, solo esa sensación constante de que el lugar no terminaba de sentirse mío. A veces me despertaba en la madrugada sin razón clara, con el cuerpo tenso, como si hubiera tenido una pesadilla que no recordaba. Revisaba la hora en mi celular, respiraba hondo y volvía a dormir, tratando de no darle importancia a ese malestar raro que no sabía explicar. Fue como al sexto o séptimo día cuando noté el primer moretón. Estaba en mi antebrazo, de un color oscuro, como si me hubiera golpeado fuerte contra algo. No recordaba haberme pegado, pero lo dejé pasar. Pensé que tal vez me movía mucho dormida o que me había golpeado sin darme cuenta mientras acomodaba cosas. Al día siguiente apareció otro, esta vez en la pierna, más grande. Empezó a parecerme raro, pero seguía buscando explicaciones simples porque no quería sugestionarme con ideas que no tenían sentido. Para el final de esa semana, ya tenía varios moretones repartidos entre brazos y piernas. Algunos eran pequeños, otros más marcados, como si hubieran sido causados por presión. Me miraba en el espejo del ropero y trataba de reconstruir qué había hecho el día anterior para justificar cada marca. Nada cuadraba. Aún así, me repetía que debía ser yo, que tal vez me movía con demasiada fuerza mientras dormía. Nunca he sido sonámbula, pero era lo único que medio explicaba lo que estaba pasando, aunque no terminaba de convencerme del todo. Una noche me acosté más inquieta de lo normal. Apagué la luz, me acomodé boca arriba y traté de relajarme, pero sentía el cuerpo extraño, como si no terminara de hundirse en el colchón. Me dormí tarde, con esa incomodidad pegada en el pecho. No recuerdo haber soñado nada, pero desperté de golpe, desorientada, con la sensación clara de que algo había pasado mientras dormía. No supe qué fue, no escuché nada, no vi nada, pero esa certeza se me quedó clavada, como si mi propio cuerpo supiera algo que mi mente todavía no alcanzaba a entender. A partir de esa noche empecé a despertarme casi siempre a la misma hora, aunque en ese momento no lo tenía tan claro. Solo sabía que abría los ojos de golpe, con el corazón acelerado y el cuerpo entumido. No podía moverme bien al principio, como si estuviera atrapada entre el sueño y la vigilia. Me tomaba unos segundos reaccionar, intentar doblar los dedos, girar el cuello. Cuando por fin lograba incorporarme, revisaba a mi alrededor con esa ansiedad rara, esperando encontrar algo fuera de lugar. Pero la recámara seguía igual de silenciosa y vacía.
Los moretones se volvieron más frecuentes y más dolorosos. Ya no eran manchas leves, sino marcas profundas, algunas con forma alargada, como si me hubieran sujetado con fuerza. Empecé a sentir miedo de dormir. Me quedaba despierta hasta tarde con la luz encendida, viendo el celular, tratando de cansarme lo suficiente para caer rendida. Pero incluso así, cuando despertaba, el resultado era el mismo. Llegué a considerar que alguien podía estar entrando a la casa, aunque no encontraba señales de puertas forzadas ni cosas movidas durante el día. Un detalle que me inquietó más fue notar que la sábana amanecía arrugada de formas extrañas, como si alguien más se hubiera movido ahí conmigo. No era el típico desorden de una persona que da vueltas dormida. Había hundimientos más marcados en un lado del colchón, como si el peso hubiera sido mayor que el mío. Intenté ignorarlo, pero empecé a dormir más pegada a la orilla, casi a punto de caerme, solo para evitar ese otro espacio que ya no sentía completamente vacío, aunque no pudiera ver nada. Después de varios días así, decidí que necesitaba comprobar si de verdad me movía tanto dormida. Conseguí una cámara sencilla y la coloqué frente a la cama, apuntando directamente hacia donde yo dormía. No era algo profesional, pero servía para grabar durante la noche. La instalé con manos temblorosas, tratando de no pensar en lo ridículo que sonaba todo. Esa misma noche me acosté con una sensación de tensión constante, como si supiera que algo iba a quedar registrado, aunque no tenía idea de qué exactamente. Dormí mal, como ya era costumbre. Me desperté varias veces, pero no encendí la luz. A la mañana siguiente lo primero que hice fue revisar la grabación. Me senté en la cama, con el celular en la mano, adelantando partes aburridas donde solo se veía mi cuerpo quieto. Todo parecía normal al principio. Yo me movía un poco, cambiaba de posición, nada fuera de lo esperado. Empecé a sentirme tonta por haber llegado a ese punto, pensando que tal vez todo tenía una explicación simple y que me estaba dejando llevar por el estrés. Pero cuando la grabación marcó aproximadamente las 3:12 de la mañana, algo cambió. El colchón, justo a mi lado, empezó a hundirse lentamente. No fue un movimiento brusco ni exagerado, sino una presión clara, progresiva, como si alguien se estuviera acomodando con cuidado. Mi cuerpo en el video reaccionó de inmediato, tensándose, quedándose completamente rígido. Yo no me desperté en ese momento, pero era evidente que algo estaba pasando. Lo peor no era no ver a nadie, sino ver cómo el espacio vacío dejaba de estarlo sin mostrar ninguna forma. Me quedé viendo esa parte de la grabación varias veces, regresando unos segundos, avanzando de nuevo, tratando de encontrar algún detalle que explicara lo que estaba viendo. No había sombras raras, ni reflejos, ni nada que sugiriera una falla de la cámara. Solo ese hundimiento claro, constante, ocupando el espacio junto a mi cuerpo. Sentí un frío en el estómago que no se me quitó en todo el día. Aún así, decidí grabar otra noche. No sabía si quería confirmar que era real o encontrar una explicación que me devolviera la tranquilidad. La segunda noche fue peor. Me desperté con una sensación muy clara de presión sobre el pecho, como si algo me estuviera inmovilizando. Intenté abrir los ojos, pero me costaba trabajo, como si los párpados pesaran más de lo normal. Cuando por fin lo logré, no vi nada, pero sentí el colchón hundido junto a mí, exactamente en el mismo lugar que en la grabación. Quise mover el brazo, empujar, reaccionar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía respirar con dificultad mientras esa presión aumentaba de forma lenta y controlada. En la mañana revisé la nueva grabación con las manos sudorosas. Otra vez, alrededor de las 3:12 de la mañana, el colchón se hundía. Pero esta vez no se quedaba ahí. Mi cuerpo empezaba a girar de forma forzada, como si alguien me estuviera empujando desde la espalda. No era un movimiento natural. Mi torso se doblaba con una rigidez extraña, mis piernas se tensaban
y mis brazos quedaban pegados a los costados sin que yo hiciera nada por voluntad propia. Verme así, completamente sometida por algo invisible, me provocó náuseas. Esa misma mañana noté que uno de mis dedos estaba inflamado. Al intentar moverlo, el dolor fue inmediato, agudo, como si estuviera fuera de lugar. Fui al espejo y confirmé que estaba dislocado. No recordaba haberme caído ni golpeado. No había ninguna forma lógica de justificarlo. Intenté acomodarlo como pude, con lágrimas en los ojos, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. No solo físicamente. Ya no podía seguir fingiendo que todo era producto de mi imaginación o del estrés. Había algo más en esa casa, algo que actuaba mientras yo dormía. Decidí que me iba a ir ese mismo día. Empecé a guardar mis cosas de manera apresurada, sin importarme dejar cosas atrás. Solo quería salir de ahí. Pero cuando intenté abrir la puerta principal, no pude. Estaba completamente bloqueada. Empujé con fuerza, giré la perilla varias veces, pero no cedía. Pensé que tal vez se había atorado, así que fui por una herramienta para intentar forzarla. Fue entonces cuando noté algo que me dejó helada. Del otro lado, había resistencia sólida, como si algo pesado estuviera recargado contra la puerta. Rodeé la casa revisando ventanas y otras salidas, pero todas estaban cerradas desde dentro. Volví a la puerta principal y empujé con más fuerza, golpeándola con el hombro, pero no se movía ni un centímetro. Miré hacia la sala y sentí un vacío en el estómago. Los muebles estaban en su lugar, aparentemente, pero no tenía forma de saber si durante la noche alguien o algo los había movido para bloquear la salida. La idea de que mientras yo dormía, mi propio entorno cambiaba sin que yo pudiera hacer nada, me hizo entender que ya no tenía control de lo que estaba pasando ahí. Me quedé un rato parada frente a la puerta, tratando de pensar con claridad, aunque el miedo ya me estaba ganando. No podía quedarme ahí otra noche. Eso lo tenía completamente claro. Fui por mi celular y marqué a un cerrajero, intentando mantener la voz firme mientras explicaba que la puerta estaba atorada desde dentro. Me dijo que podía ir en un par de horas. Esas horas se sintieron eternas. Me senté en una silla sin atreverme a volver a la recámara, escuchando cualquier pequeño ruido de la casa, esperando no volver a sentir esa presencia acercándose sin que yo pudiera verla. Cuando el cerrajero llegó, le abrí por una ventana lateral después de forzarla un poco. Al entrar, revisó la puerta principal y frunció el ceño de inmediato. Me dijo que no era un problema de la cerradura, que había algo empujando desde adentro. Entre los dos, logramos mover la puerta lo suficiente para abrirla apenas unos centímetros. Fue entonces cuando vimos que la mesa del comedor, esa pesada que apenas había logrado mover días antes, estaba recargada contra la puerta. También había una silla atorada debajo de la manija, colocada de una forma precisa. El hombre me preguntó si yo había hecho eso, y negué sin pensarlo 2 veces. Me miró raro, pero no insistió. Entre los dos movimos los muebles y liberamos la salida. Yo salí de la casa sin voltear atrás, con una sensación de urgencia que no podía explicar del todo. Ni siquiera terminé de sacar mis cosas. Solo tomé lo indispensable y me fui. El cerrajero se quedó unos minutos más, pero no quise saber nada. Mientras caminaba hacia la calle, sentía que si me detenía o volteaba, algo iba a alcanzarme desde adentro. Esa misma tarde busqué dónde quedarme y cancelé el contrato de renta como pude, perdiendo dinero, pero sin importar. Regresé días después acompañada de 2 personas para recoger lo poco que había dejado. Entramos de día, con todas las ventanas abiertas. La casa se sentía distinta, más ligera, pero no por eso menos inquietante. Revisé la recámara por última vez y noté que el colchón tenía una ligera deformación en el lado donde siempre se hundía, como si algo hubiera ocupado ese espacio repetidamente durante mucho tiempo, dejando una marca que ya no se levantaba.
No volví a dormir bien durante semanas. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo iba a presionar el colchón a mi lado. Dejé de grabar, dejé de intentar explicarlo. Fui al médico por lo de los moretones y el dedo, pero no hubo respuestas más allá de lo evidente. Nunca le conté toda la historia a nadie porque sabía cómo sonaría. Aún así, hay cosas que no se pueden ignorar cuando las ves con tus propios ojos, cuando quedan registradas de una forma tan clara que no deja espacio para negarlas. Con el tiempo, logré seguir con mi vida, cambiar de casa, retomar cierta normalidad. Pero hay una idea que no me deja en paz. Lo que fuera que estaba ahí no necesitaba mostrarse para existir. No tenía forma definida, pero sí peso, fuerza y una intención clara. Y lo más inquietante de todo es que parecía conocer perfectamente mis momentos de mayor vulnerabilidad. Desde entonces, no importa dónde duerma, siempre dejo un espacio libre a mi lado, no por comodidad, sino por la certeza incómoda de que hay presencias que no necesitan ser vistas para quedarse contigo. Me llamo Cesario y lo que voy a contar lo traigo atravesado desde hace tiempo, como una espina que no se puede sacar. Trabajo vaciando casas, de esas que se quedan solas después de pleitos, deudas o cosas peores. No es un trabajo limpio, pero paga lo suficiente como para no hacer muchas preguntas. Esa vez nos mandaron a una residencia grande, de esas antiguas, con portón alto y ventanas cubiertas por dentro. Nos dijeron que ya estaba asegurada por la policía, que todo era legal y que solo teníamos que sacar muebles y objetos. La casa estaba en una calle medio olvidada, donde casi no pasaban carros, y los vecinos parecían no querer mirar demasiado. Desde que llegamos, el ambiente se sentía raro, pero no de inmediato aterrador, más bien como cuando entras a un lugar donde algo ya pasó y dejó huella. La puerta principal tenía sellos rotos, señal de que ya había sido revisada antes. Aún así, al cruzar, todo estaba demasiado ordenado, como si alguien hubiera limpiado lo evidente, pero no lo profundo. Eso siempre me pone alerta, porque significa que algo se está escondiendo. Éramos 4 en el equipo ese día, todos acostumbrados a trabajos pesados y a escenas incómodas. Nadie hablaba mucho al principio, cada quien se dedicaba a revisar su zona. La casa tenía un olor tenue, difícil de identificar. No era humedad ni basura, era algo más seco, como metal viejo mezclado con desinfectante. En la sala no había nada fuera de lo común, pero en el pasillo que llevaba al despacho se sentía más frío. No era el clima, era esa sensación de estar entrando a un lugar donde no deberías quedarte mucho tiempo. El despacho estaba al fondo, con una puerta gruesa y cerradura forzada. Ahí fue donde empezamos a notar detalles que no encajaban. Los muebles eran caros, pero estaban acomodados con demasiada precisión, como si cada cosa tuviera que estar exactamente en su lugar. Había libreros llenos, pero los libros no parecían leídos. En el escritorio no había papeles personales, ni fotos, ni nada que dijera quién vivía ahí. Eso siempre es mala señal, porque la gente deja rastros, incluso cuando intenta borrarlos. Ahí ya ninguno estaba completamente cómodo. Mientras empezábamos a mover cosas, uno de mis compañeros comentó que el piso sonaba hueco en ciertas partes. No era raro en casas viejas, pero aquí sonaba diferente, como si hubiera espacios escondidos que no aparecían en la estructura visible. Empezamos a revisar más a fondo, golpeando suavemente con herramientas, buscando irregularidades. Yo no sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero tenía claro que no iba a ser algo simple. La sensación de que alguien había usado ese lugar para algo más pesado se volvía cada vez más difícil de ignorar. Fue hasta que movimos un mueble grande en el despacho cuando encontramos algo que no debía estar ahí. No era evidente a primera vista,
Estaba bien oculto, integrado al diseño del lugar, pero una vez que lo vimos ya no se podía negar. Había una parte de la pared que no coincidía con el resto, una línea casi perfecta que delataba un doble fondo. En ese momento nadie dijo nada, pero todos nos quedamos viendo lo mismo, entendiendo que lo que siguiéramos haciendo ya no iba a ser solo un trabajo más. Nos tomó un rato abrir ese doble fondo sin romper demasiado, porque la estructura estaba hecha con cuidado, como si quien la construyó supiera exactamente cómo ocultarla. Cuando finalmente se dio, el espacio detrás no era muy grande, pero sí lo suficiente para guardar cosas que no querías que nadie encontrara. Al iluminar con la linterna, lo primero que vimos fueron cajas bien acomodadas, etiquetadas con letras pequeñas y fechas escritas a mano. No era desordenado ni improvisado, era un sistema. Eso fue lo que más me inquietó, porque hablaba de tiempo, de rutina. Al abrir las primeras cajas, encontramos herramientas quirúrgicas envueltas con cuidado. No eran cosas improvisadas ni compradas al azar. Eran instrumentos profesionales, algunos con marcas de uso reciente. Había bisturís, pinzas, tijeras especializadas, todo limpio, pero con señales de haber sido utilizado muchas veces. Nadie dijo nada por varios segundos, hasta que uno de los compañeros soltó una risa nerviosa, como queriendo romper la tensión. Pero no funcionó. El silencio regresó más pesado, porque todos sabíamos que eso no tenía una explicación sencilla dentro de una casa común. En el fondo del compartimento había una caja diferente, más grande y sin etiqueta. Al abrirla, encontramos varios dispositivos de almacenamiento y un reproductor viejo. Dudamos unos segundos antes de conectarlo, pero la curiosidad pudo más. Lo que apareció en la pantalla no fue inmediato. Primero eran grabaciones de la casa, ángulos distintos, como si alguien hubiera documentado cada rincón. Pero después comenzaron las otras tomas, las que hicieron que uno de nosotros apagara la pantalla por reflejo, sin decir palabra, como si eso pudiera borrar lo que ya habíamos visto. Tuvimos que volver a reproducirlo, aunque nadie quería. En los videos, el dueño de la casa aparecía trabajando sobre personas que estaban conscientes. No había gritos exagerados ni escenas fuera de control. Era algo peor. Todo era metódico, frío, casi clínico. Las personas estaban inmovilizadas, pero despiertas, y él operaba con una calma que no parecía humana. No había prisa, no había emoción, solo precisión. Lo más inquietante era que algunas grabaciones parecían recientes, no viejas, como si eso hubiera seguido ocurriendo hasta poco antes de que llegáramos. Nadie quiso seguir viendo más de lo necesario. Cerramos la caja y por un momento consideramos detener el trabajo y reportar todo de nuevo, pero el lugar ya había sido asegurado antes. Eso nos dejó en una posición rara, como si lo que encontráramos fuera parte de algo que alguien decidió no investigar a fondo. Decidimos terminar lo que nos habían pedido lo más rápido posible. La idea era salir antes de que anocheciera, sin meternos más de lo necesario en lo que claramente no nos correspondía. Pero la casa no parecía dispuesta a dejarnos ir tan fácil. Mientras cargábamos muebles hacia la salida, nos dimos cuenta de que uno de los compañeros ya no estaba. Al principio, pensamos que había salido sin avisar o que estaba en otra habitación, pero después de llamarlo varias veces sin respuesta, el ambiente cambió por completo. Revisamos la casa otra vez, cuarto por cuarto, pero no había rastro de él. Fue en ese momento cuando alguien mencionó el compartimento del despacho y todos entendimos que teníamos que regresar ahí. Regresamos al despacho con una urgencia que ya no tenía nada que ver con el trabajo. La puerta estaba como la habíamos dejado, pero el ambiente se sentía más pesado, como si el aire se hubiera estancado. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos estábamos pensando lo mismo.
Nos acercamos al doble fondo y algo no cuadraba. La tapa que habíamos dejado abierta ahora estaba cerrada, perfectamente alineada, como si nunca la hubiéramos tocado. Eso nos hizo detenernos unos segundos, tratando de encontrar una explicación lógica que no llegaba. Uno de nosotros fue el primero en intentar abrirlo otra vez. Esta vez costó menos, como si el mecanismo ya no estuviera tan firme. Al ceder, el olor que salió era distinto al de antes, más intenso, más reciente. Apuntamos las luces hacia adentro y lo que vimos nos dejó congelados. Nuestro compañero estaba ahí, encogido, con los ojos abiertos, respirando rápido pero sin moverse demasiado. No gritó al vernos, no pidió ayuda. Solo nos miró como si no terminara de entender dónde estaba. Eso fue lo primero que me hizo sentir que algo estaba muy mal. Cuando lo ayudamos a salir, notamos los cortes. Eran recientes, precisos, como los que habíamos visto en los videos. No eran profundos al punto de matarlo, pero sí lo suficiente para dejar claro que alguien sabía exactamente lo que hacía. Le preguntamos qué había pasado, pero le costaba hablar. Decía que no estaba solo, que alguien había estado ahí dentro con él, trabajando, moviéndose en la oscuridad sin hacer ruido. Insistía en que no habíamos sido nosotros, que había alguien más en la casa desde antes de que llegáramos. Intentamos mantener la calma, pero ya nadie estaba pensando en terminar el trabajo. La prioridad era salir de ahí con él. Sin embargo, al intentar avanzar hacia la salida, empezamos a notar cosas que antes no estaban. Puertas que recordábamos abiertas ahora estaban cerradas. Pasillos que parecían más largos. No era algo exagerado, pero sí lo suficiente para desorientarnos. La casa no había cambiado físicamente, pero la forma en que se sentía moverse dentro de ella ya no era la misma. Cada paso se volvía más lento, más pesado. Nuestro compañero seguía repitiendo lo mismo, que alguien seguía ahí, que no se había ido. Decía que podía escuchar pasos suaves, como si alguien caminara descalzo detrás de las paredes. Nadie más lo escuchaba claramente, pero el silencio del lugar hacía que cualquier pequeño sonido pareciera amplificado. En un punto, uno de nosotros juró haber visto movimiento al final del pasillo, una sombra que no correspondía a nadie del equipo. No corrimos, pero empezamos a movernos más rápido, sin revisar nada más, sin recoger lo que habíamos dejado. Cuando por fin logramos llegar a la puerta principal, nos dimos cuenta de algo que terminó de romper cualquier intento de explicación lógica. El seguro que habíamos dejado abierto ahora estaba puesto desde dentro. Nadie recordaba haberlo cerrado. Nos tomó varios segundos reaccionar, forcejeando hasta lograr abrirlo otra vez. Al salir, el aire de afuera se sintió diferente, más ligero, pero nadie se detuvo a procesarlo. Solo queríamos alejarnos de esa casa lo más posible, aunque sabíamos que lo que había pasado ahí no se iba a quedar tan fácil. Nos alejamos de la casa sin hablar mucho, cada quien procesando a su manera lo que acababa de pasar. Subimos al vehículo como pudimos, ayudando a nuestro compañero a acomodarse sin lastimarlo más. Nadie quería mirar atrás, pero yo lo hice una vez antes de arrancar. La casa se veía igual que cuando llegamos, tranquila, cerrada, sin señales de movimiento. Eso fue lo que más me perturbó, porque no había forma de que todo lo que vivimos dejara ese lugar intacto. Era como si lo que ocurrió solo existiera mientras estábamos dentro. Llevamos a nuestro compañero a que lo revisaran, y aunque las heridas eran reales, los doctores no supieron explicar del todo cómo se habían hecho. Eran demasiado limpias, demasiado exactas, como si hubieran sido hechas en un entorno controlado. Él siguió insistiendo en que alguien había estado con él, que podía sentirlo moverse, que incluso recordaba momentos en los que no podía ver, pero sabía que lo estaban manipulando. Nadie quiso profundizar demasiado en eso, porque implicaba aceptar algo que no podíamos comprobar ni enfrentar fácilmente. Intentamos reportar lo que encontramos
incluyendo las grabaciones y el compartimento, pero la respuesta fue más fría de lo que esperábamos. Nos dijeron que el caso ya estaba cerrado, que lo que hubiéramos visto probablemente ya había sido documentado. Cuando mencionamos lo que pasó con nuestro compañero, lo tomaron como un accidente o una reacción al estrés. No hubo investigación adicional, no hubo seguimiento. Eso nos dejó con la sensación de que habíamos tocado algo que alguien más prefirió dejar enterrado. Nadie del equipo volvió a aceptar trabajos en ese tipo de propiedades después de eso. Cada quien siguió su camino, pero el tema nunca desapareció por completo. De vez en cuando, alguno mencionaba detalles que había recordado con el tiempo, pequeñas cosas que en el momento no parecían importantes. Yo empecé a notar cambios en cómo reaccionaba a ciertos espacios cerrados, especialmente aquellos que parecían demasiado ordenados o demasiado silenciosos. No era miedo constante, pero sí una incomodidad que no podía ignorar. Lo más difícil fue convivir con la duda. No saber si realmente había alguien más en esa casa o si de alguna forma el lugar mismo provocaba ese tipo de experiencias. Pero había cosas que no encajaban con ninguna explicación simple, especialmente los cortes en el cuerpo de nuestro compañero. No eran producto de pánico ni de accidente, eran el resultado de algo preciso, intencional. Y si eso ocurrió después de que abrimos ese compartimento, entonces significa que algo siguió activo incluso cuando ya no debía. Con el tiempo entendí que no todo lo que se encuentra tiene que ser comprendido para dejar marca. Hay lugares donde las cosas no terminan cuando deberían, donde lo que pasó sigue repitiéndose de alguna forma, esperando a quien tenga la mala suerte de cruzarse en el momento equivocado. Nunca volví a esa casa y tampoco quise saber qué hicieron después con ella. Pero hay noches en las que recuerdo esos cortes tan limpios y no puedo evitar pensar que alguien o algo nunca dejó de trabajar ahí. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Baldomero y lo que voy a contar me pasó cuando trabajaba de velador en un terreno industrial que ya estaba cerrado desde hacía tiempo. No era un lugar cualquiera, se sentía pesado desde que uno cruzaba la reja oxidada. Me contrataron porque casi nadie quería ese turno, menos en la noche. Decían que había pasado algo feo, pero nadie me dio detalles claros, solo que tuviera cuidado y no me metiera donde no me llamaran. Yo necesitaba el dinero, así que acepté sin hacer muchas preguntas, pensando que todo era puro chisme de gente miedosa. El terreno era grande, lleno de estructuras metálicas abandonadas, grúas inmóviles y pasillos formados por contenedores apilados. Durante el día todavía pasaban algunos supervisores, pero en la noche me quedaba completamente solo. Mi rutina era sencilla: caminar, revisar candados, asegurarme de que nadie se metiera a robar material. Al principio todo parecía tranquilo, incluso aburrido. Me llevaba un radio viejo, una linterna y café en un termo para aguantar el turno. Lo más raro que había notado eran algunos ruidos lejanos, como láminas moviéndose, pero lo atribuía al viento o a animales. Con el paso de los días empecé a notar detalles que no cuadraban. Algunos contenedores tenían sellos nuevos, como si alguien los hubiera revisado recientemente, pero no había registros de entrada. También encontré marcas en el suelo, como arrastres pesados que iban de un punto a otro. No eran huellas normales, no parecían de botas ni de maquinaria. Aún así, traté de no darle importancia. En ese tipo de trabajos, uno aprende a no meterse en cosas que no le corresponden. Mientras no hubiera intrusos visibles, yo cumplía con mi parte y ya.
Había zonas del terreno donde la oscuridad era más densa, como si la luz de la linterna no alcanzara bien. Una en particular estaba al fondo, donde se alineaban varios contenedores viejos que nadie tocaba. Siempre que pasaba por ahí sentía una incomodidad rara, como si alguien me estuviera observando desde adentro de algo. Nunca escuchaba nada claro, pero el silencio era distinto, más pesado. Empecé a evitar quedarme mucho tiempo en ese punto, aunque mi ruta de vigilancia me obligaba a cruzarlo cada noche sin falta. Una noche, mientras hacía mi recorrido cerca de las 2 de la mañana, el viento estaba completamente en calma. Todo estaba demasiado quieto, más de lo normal. Ni siquiera se escuchaban perros a lo lejos o carros pasando por la carretera cercana. Recuerdo que pensé que esa calma no era natural. Me detuve un momento, apagué la linterna y traté de escuchar mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que el silencio no era total. Había algo muy leve, casi imperceptible, como un sonido irregular que no lograba identificar del todo. Encendí la linterna otra vez y seguí caminando, pero esa sensación no se me quitó. El ruido volvió, un poco más claro, como si viniera desde la zona de los contenedores viejos. No era constante, más bien intermitente, y tenía un ritmo extraño. Me acerqué despacio, tratando de ubicar exactamente de dónde venía. Mientras más avanzaba, más evidente se hacía que no era el viento ni un animal común. Fue en ese momento cuando entendí que algo dentro de ese lugar no estaba donde debía estar, y que yo estaba a punto de encontrarlo. Me fui acercando a los contenedores con la linterna firme, aunque la mano ya no la sentía tan segura como antes. El ruido se volvió más claro. Eran golpes, secos, desordenados, como si alguien estuviera pegándole desde adentro a una pared metálica. Me detuve frente a uno en específico, un contenedor viejo con la pintura descarapelada y un candado oxidado. Los golpes venían de ahí, sin duda. No eran muy fuertes, pero sí constantes, con pausas irregulares que hacían que se sintiera peor, como si quien estuviera adentro se estuviera quedando sin fuerza. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a robar y se quedó atrapado. No sería la primera vez que pasaba algo así en terrenos abandonados. Grité preguntando si había alguien dentro, pero no recibí respuesta. Solo esos golpes, ahora un poco más desesperados. Me acerqué más y pegué el oído al metal. Entonces escuché algo más, una respiración agitada, forzada, como si los pulmones no estuvieran funcionando bien. Eso me puso tenso, pero también me hizo pensar que tal vez la persona estaba herida y necesitaba ayuda urgente. Miré alrededor buscando alguna señal de que alguien más estuviera cerca, pero todo seguía igual de vacío. Dudé un momento en abrirlo, porque no tenía autorización para manipular esos contenedores, pero los golpes no se detenían. Se escuchaban cada vez más torpes, como si quien estuviera adentro estuviera perdiendo coordinación. Decidí que no podía dejar a alguien ahí encerrado. Saqué la llave que usaba para emergencias y me acerqué al candado. Estaba duro, costó trabajo, pero después de unos segundos logré abrirlo. Cuando levanté la barra de seguridad, los golpes se detuvieron de golpe. Ese silencio repentino me hizo congelarme por un segundo. Sentí un mal presentimiento muy fuerte, como si hubiera cometido un error. Aún así, ya había llegado demasiado lejos. Jalé la puerta con cuidado, apenas lo suficiente para que se abriera unos centímetros. Un olor extraño salió de inmediato, algo entre humedad, metal y algo más difícil de describir, como carne guardada demasiado tiempo. Instintivamente me cubrí la nariz, pero no dejé de observar. Abrí un poco más la puerta y apunté la linterna hacia adentro. Al principio no vi nada claro, solo sombras y superficies metálicas, pero entonces noté movimiento en el fondo. Algo se estaba arrastrando hacia la entrada. No caminaba, no se levantaba, se arrastraba de una forma irregular,
como si no pudiera sostener su propio peso. El sonido que hacía al moverse era húmedo, torpe, acompañado de una respiración entrecortada que ya no sonaba completamente humana. Retrocedí un paso sin darme cuenta, pero no cerré la puerta. Cuando finalmente salió a la luz, entendí que eso no era un ladrón, ni alguien que simplemente estaba herido. Su cuerpo estaba deformado de una manera que no tenía sentido. Se le marcaban los huesos bajo la piel, pero no en su lugar, sino desplazados, como si hubieran sido comprimidos y acomodados a la fuerza. Sus brazos se movían en ángulos raros y su forma de incorporarse era lenta, inestable. No dijo nada, no pidió ayuda, solo levantó la cabeza hacia mí y en ese momento supe que había liberado algo que nunca debió salir de ahí. No tuve tiempo de reaccionar bien cuando esa cosa terminó de salir del contenedor. Apenas tocó el suelo, hizo un movimiento brusco, como si su cuerpo se acomodara de golpe, y se lanzó hacia mí. Intenté retroceder, pero me tropecé con una cadena tirada y caí de espaldas. Sentí el impacto en la espalda y el aire se me fue en seco. Antes de poder levantarme, ya lo tenía encima. Su peso era extraño, no se sentía como el de una persona normal. Era más rígido en algunas partes y completamente flojo en otras. Sus manos, si es que todavía podían llamarse así, me sujetaron del pecho con una fuerza desproporcionada. Intenté empujarlo, pero no reaccionaba como alguien vivo. No hacía sonidos claros, solo una especie de jadeo roto que salía de su garganta. Sentí un dolor intenso cuando algo crujió dentro de mí. Después supe que fueron 2 costillas. El golpe fue directo, como si hubiera calculado exactamente dónde presionar. No parecía atacar por instinto, sino con una intención fría, casi mecánica, como si supiera exactamente qué hacer para lastimar. Logré zafarme cuando su propio cuerpo pareció fallarle. Sus brazos se doblaron de forma rara y eso me dio un segundo para rodar hacia un lado. Me levanté como pude, con el dolor atravesándome el pecho y corrí sin mirar atrás. Escuchaba cómo se arrastraba detrás de mí, golpeando el suelo y las paredes metálicas. No era rápido, pero tampoco se detenía. Llegué a la caseta de vigilancia y me encerré, empujando una mesa contra la puerta. Mi respiración era un desastre y cada movimiento me hacía ver estrellas por el dolor. Me quedé ahí adentro hasta que empezó a amanecer. En algún punto, los ruidos cesaron. No supe si se fue o si simplemente dejó de moverse. Cuando llegaron los relevos en la mañana, me encontraron tirado en el suelo. Les conté lo que pasó, pero no me creyeron del todo. Dijeron que seguramente había sido un indigente en mal estado o alguien drogado. Aún así, mandaron revisar el área. El contenedor estaba abierto, pero no había nadie dentro ni alrededor. Solo quedaban marcas en el suelo, como si algo pesado se hubiera arrastrado lejos. Me llevaron al hospital y confirmaron lo de las costillas rotas. Me dieron incapacidad varios días. Durante ese tiempo traté de convencerme de que había sido una persona en condiciones extremas, algo explicable, pero lo que no me cuadraba era su forma de moverse, la manera en que su cuerpo no obedecía como debería. Tampoco podía quitarme de la cabeza la sensación de que no había actuado con desesperación, sino con una especie de propósito silencioso. Eso era lo que más me inquietaba cuando me quedaba solo en mi casa. Días después, recibí una llamada del supervisor. Su tono ya no era escéptico. Me dijo que habían encontrado otro contenedor con el candado forzado desde adentro. Luego otro más y otro. No había registros de quién los abría, pero empezaron a aparecer huellas similares a las que yo había visto antes. Arrastres irregulares por todo el terreno. Lo peor fue lo último que mencionó. Uno de los guardias nuevos juraba haber visto a uno de esos tipos manipulando una puerta, usando las manos con dificultad, pero entendiendo perfectamente cómo abrirla. Después de esa llamada, supe que no iba a regresar a ese trabajo. Al menos
no de la misma forma. El supervisor insistió en que necesitaban gente, pero ya no era solo vigilar un terreno abandonado. Algo se estaba moviendo ahí adentro, algo que no habían considerado cuando cerraron el lugar. Aún así, acepté volver unos días después, más por necesidad que por valentía. Me asignaron turnos más cortos y me dijeron que no me acercara a los contenedores bajo ninguna circunstancia. Esa advertencia, lejos de tranquilizarme, solo confirmó que ellos también sabían que algo estaba mal. La primera noche de regreso fue peor que todas las anteriores. El ambiente ya no era solo incómodo, era claramente hostil. No se trataba de ruidos aislados, ahora había movimiento constante, golpes lejanos, arrastres que venían de distintos puntos. No era uno solo. Caminé lo mínimo necesario, evitando las zonas más profundas del terreno. Aún así, en varias ocasiones sentí que algo me seguía a distancia, sin apresurarse, como si no tuviera prisa. La idea de que esas cosas aprendían, que entendían el espacio, me hizo sentir completamente expuesto. En la tercera noche ocurrió algo que terminó de convencerme de que aquello ya estaba fuera de control. Mientras estaba en la caseta, escuché claramente cómo alguien intentaba abrir la puerta. No eran golpes desesperados, eran intentos torpes pero dirigidos, como si supiera exactamente qué hacer, pero su cuerpo no respondiera bien. La manija se movía con sacudidas irregulares. Me quedé completamente quieto, sosteniendo la respiración. Luego vinieron los rasguños, lentos, insistentes. No abrí, no importaba qué hubiera del otro lado, ya no iba a cometer el mismo error. Al día siguiente renuncié sin dar muchas explicaciones. No fui el único. En menos de una semana, varios guardias dejaron el puesto. La empresa trató de mantener todo en silencio, pero era evidente que ya no podían controlar la situación. Según supe después, contrataron seguridad privada más preparada, incluso restringieron completamente el acceso al terreno. Pero eso no detuvo lo que estaba pasando adentro. Los reportes de ruidos continuaron y eventualmente dejaron de compartir cualquier información. Era como si quisieran enterrar el problema sin resolverlo realmente. Con el tiempo intenté seguir con mi vida, aunque no fue fácil. Las noches se volvieron pesadas, cualquier ruido metálico me ponía en alerta. Pero lo que terminó de dejarme claro que aquello no se había quedado encerrado en ese lugar fue algo que vi semanas después, ya lejos del terreno. Caminaba cerca de un área industrial diferente, esperando el camión, cuando noté algo en un callejón. Una figura encorvada, moviéndose con esa misma torpeza imposible. No estaba arrastrándose completamente, pero tampoco caminaba bien. Me quedé inmóvil mientras esa figura se acercaba a una puerta metálica de un almacén. Observé cómo levantaba las manos, rígidas, mal alineadas, y empezaba a manipular el seguro con movimientos lentos pero intencionales. No lo logró de inmediato, pero no se detuvo. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de un solo lugar ni de un solo incidente. Eso que salió del contenedor no solo sobrevivió, aprendió. Y lo peor de todo es que ahora sabía exactamente cómo entrar a donde quisiera, incluso donde uno cree estar seguro. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.